Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, para hablar de epidemiología voy a hacer algunas aclaraciones antes de empezar para que hablemos todos el mismo idioma. Para dengue y otros arbovirus, nosotros dividimos el año, a diferencia de para otras enfermedades, en las semanas epidemiológicas, que son las de siempre, que la primera semana epidemiológica comienza la primera semana de enero, son 52 semanas. Para este tipo de enfermedades se toma de dos maneras. Una es por temporada, que arranca el 31, en la semana 31, perdón, hasta la semana 30 del año siguiente, porque es cuando hay más circulación del vector por una cuestión de clima. Y después, además, se tiene en cuenta desde la primera semana del año, en nuestra latitud, hasta la evolución de cosas, para ir comparando periodos homogéneos, digamos, y que se puedan comparar. Bueno, esto es un poco lo que ya les dije. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar todos los datos que nosotros podemos ver en gráficos? Las vamos a sacar de las fichas de denuncia que las elaboran los médicos o incluso el personal de salud que atiende al paciente, ¿sí? Por eso es fundamental el llenado de la ficha. Yo sé, porque a mí también me pasa, que a veces es muy engorroso, lleva tiempo rellenar, pero esto nos permite varias cosas. Primero, saber las características de la población afectada y, en segundo lugar, en esta enfermedad y en otras, hacer un control de foco. O sea, ir a buscar donde la persona vive, buscar si hay criaderos, eliminar los criaderos y hacer un control para evitar que la enfermedad se propague. Entonces, es fundamental la denuncia, porque además en esta enfermedad nosotros tenemos que un porcentaje de pacientes, más de la mitad, son pacientes asintomáticos. Por ende, la mitad de los pacientes que tengan dengue no los voy a poder diagnosticar porque no van a tener absolutamente ningún síntoma. Hablo de la mitad, pero en algunas series pueden ser más de la mitad. Por otro lado, el paciente por ahí consulta, pero consulta en el sector privado. Y en el sector privado el acceso al diagnóstico etiológico es mucho más difícil, porque las obras sociales a veces no lo cubren, porque no hay disponibilidad de reactivos para hacerlo, o porque se usa un método diagnóstico en un momento equivocado, entonces no se llega a un diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, intentamos hacer el diagnóstico con serologías los primeros 3 días y la serología en ese momento todavía es negativa, o pedir una PCR a los 8 días de que el paciente comenzó con los síntomas, tampoco me va a arrojar un diagnóstico. Pero bueno, no me va a tocar hablar de diagnóstico porque me tocó otro tema. Pero bueno, fundamental la denuncia para el control de foco y para que sepamos qué es lo que pasa en nuestro país y en la región. Esta es bueno, en caso de brote se usa otra ficha que es nueva, esta no estaba antes, y en caso de paciente internado también. Bueno, un poquitito voy a hablar del mosquito. El mosquito pica a una persona infectada con el virus. Dentro del mosquito, el virus se replica y lo transmite a la descendencia. Cada hembra pone aproximadamente 100 huevos por vez y puede poner entre 4 y 5 veces huevos. ¿Y dónde los va a colocar la hembra de este mosquito? Los va a colocar en recipientes que tengan pared y los coloca por encima del nivel del agua. O sea que cuando aumenta el nivel del agua en ese recipiente, el huevo se transforma y va a evolucionar a lo que es un mosquito. Es por esto que nosotros enfatizamos en la descacharrización. ¿Por qué? Porque está bien, en invierno no hay mosquitos, pero los huevos viven y duran de un año para el otro. Entonces, si yo no elimino en invierno los reservorios, cuando empiece el calor, cuando empiece la humedad, voy a tener nuevamente mosquitos infectados, ¿sí? O no, y se pueden infectar en el transcurso de la temporada. Ese mosquito va a picar a otra persona que probablemente no anda más. Bueno, a otra persona que probablemente esté sana
y la va a infectar, o la descendencia de ese mosquito va a picar a una persona sana y así se va a dar la transmisión. Bueno, esto es un poco lo que ya les había hablado. El dengue puede comportarse clínicamente de manera asintomática o de manera sintomática. Cuando es asintomática la cura es obvia, pero cuando el paciente tiene síntomas los vamos a catalogar en dos grupos: dengue con y sin signos de alarma. Los signos de alarma ahora los pueden escuchar en cualquier publicidad porque ante la duda, o sea, todo el mundo consulta por el miedo de tener dengue. Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que estar como personal de salud más atentos y estar preparados. ¿Por qué? Porque el dengue no tiene un tratamiento específico, solamente el sostén. Y si nosotros no diagnosticamos los signos de alarma, la enfermedad puede evolucionar a lo que es un dengue grave y puede producir la muerte del paciente. O sea, fundamental conocer la enfermedad, informar a la población, tener una red de contención de los pacientes para poder actuar en momento y forma. ¿Sí? Por lo que tengo entendido, no tienen casos autóctonos acá en Suárez, pero la capacitación es fundamental, porque ya me enteré que hay ovitrampas positivas, así que, o sea, tienen un poco de harina, le falta un poco de aceite para hacer la torta perfecta. Bueno, en la situación en América. Bueno, la evolución del dengue, o del vector también, a lo largo de los años ha ido aumentando la superficie del continente con vector y con casos de dengue. Con respecto a la Argentina, se reportan casos desde principios de siglo. Las primeras epidemias se dieron en Entre Ríos y el norte. El Aedes en 1995 estaba en 14 provincias, pero en el 61 comenzaron las campañas de erradicación y en el 63, gracias a las campañas, se logró la erradicación del vector. Pero lamentablemente en el año 87 hubo reintroducción del vector con la reemergencia de la enfermedad en el año 98. Y a partir de ahí empezaron a aparecer las epidemias regionales que se fueron dando prácticamente todos los años en distintos sectores por distintos serotipos. Ahora, luego de eso comenzaron lo que conocemos como epidemias nacionales, que se fueron dando en el año 2009, 2016, 2020, y estas se caracterizaron por ser cada vez más cercanas, con mayor cantidad de casos y con mayor cantidad de pacientes sintomáticos y con signos de alarma. Esto se debe a que gran parte de la población ya estaba inmunizada por haber tenido probablemente un caso asintomático como primo infección. Y bueno, y lo que es ahora que estamos cursando la actual epidemia 2004. La situación en América actual, o de este tiempo, acá tenemos, este es un cuadro que compara la cantidad de casos en la temporada. ¿Se acuerda que hoy les dije que la temporada se usa para comparar? Bueno, en este cuadro está distinto, pero cuando comparamos la semana 1 del año 2023 con la semana 1 del 2024, vemos cómo exponencialmente creció. La cantidad de casos en esta temporada fue el triple que la temporada anterior en América. Y si lo vemos más detallado, vemos que el promedio de los últimos 5 años es la línea amarilla. La línea azul es los casos diagnosticados en América en 2023 y cómo la curva creció, o sea, comenzó mucho antes y encima con mucho mayor cantidad de casos. Tenemos que hay 23 países afectados a la semana 23. Este es el último boletín presentado por la Organización Panamericana de la Salud, en la cual 24 países de América están afectados. Tenemos que casos sospechosos fueron casi 400.000, de los cuales se confirmaron 160.000 aproximadamente, un 40% de positividad, con una tasa de gravedad del 1% y una tasa de letalidad bastante baja, por suerte, ¿no? Eso es en la semana 13, que sería esta, en este punto, cuando ya la cantidad de casos está descendiendo.
Ahora, si contamos la tasa acumulada de casos, desde la semana 1 hasta la semana 13, tenemos que la cantidad de casos confirmados llegan a 2 millones. ¿Sí? Los porcentajes se mantienen. Bueno, con respecto a la semana 13, los países que siguen registrando aumentos de casos en esa semana fueron Argentina, Uruguay y Ecuador. Circulación de los 4 serotipos tienen Brasil, o sea, circulación de los 4 serotipos de dengue la tiene Brasil, Honduras, Costa Rica la Guayana Francesa y Panamá y México. Y circulación de 3 serotipos, Argentina, Puerto Rico y... uy, ahora se me fue el último. Bueno, no importa. La situación en Argentina. Bueno, acá tenemos para comparar. La temporada comenzó en el 31, lo que se vio fue un aumento de los casos que empezaron a aparecer a fines de noviembre y en diciembre, para luego crecer hasta la semana 12, que corresponde más o menos a la última semana de marzo. ¿Sí? Luego de eso se comenzó a ver un descenso en la cantidad de casos. Cuando comparamos temporadas, tenemos que lo que está en rosa es la temporada actual y se ven que hubo casos durante todo el año y esto fue a expensas, lo que vamos a ver después, de lo que sucede en el norte del país, que hubo circulación del virus durante todo el año. Cuando comparamos con el año pasado, o sea, con la temporada pasada, vemos que hay un aumento de casi 3 veces más de casos. Se han notificado en nuestro país y confirmado 333 casos en toda la temporada, pero si comparan con lo que pasó desde principio de año, la mayoría de los casos fueron durante este año, o sea, desde el 1 de enero. Acá comparamos el mismo cuadro que anteriormente. Tenemos la totalidad de casos, que si lo comparamos fue 3 veces más que la temporada anterior y 9 meses más que hace 2 años. Acá se puede ver por regiones, ¿sí? Lo que se ve vieron que les dije recién que no dejó de haber nunca casos. Y esos fueron a expensas de lo que pasó en Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, que hubo circulación del virus o transmisión del virus durante los meses de invierno. Además, tenemos un aumento exponencial de los casos en la región centro, que fue la mayor cantidad de casos diagnosticados fue en esta región. En el noroeste hubo también casos, pero se mantuvieron bastante similares respecto de la temporada anterior. En la región Cuyo comenzaron los casos, el pico fue mucho más tarde, en la semana 14, y en el sur, correspondería a la Patagonia, solamente hay casos registrados autóctonos en la provincia de La Pampa. Ahora, como les decía recién, la mayor cantidad de casos, casi el 60%, fueron diagnosticados en la región centro. Pero la región del noreste argentino es la que tiene la incidencia acumulada. ¿Qué quiere decir? Que hubo aproximadamente 1.400 casos cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Esto quiere decir que si bien hubo menor cantidad de casos, hubo más población afectada en proporción. Y esto se puede ver acá en el mapa. Cuando uno colorea con la cantidad de casos cada 100.000 habitantes que tiene, ve que la provincia de Buenos Aires e incluso Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó menos de 500 casos cada 100.000 habitantes en lo acumulado de esta temporada. Ahora, cuando evalúa las provincias del NEA, ve que llegaron incluso hasta 300.000 casos. 3.000, perdón, casos cada 100.000 habitantes. Con respecto a los serotipos que están circulando, tenemos que el serotipo que predomina a nivel nacional es con un 57% el dengue 2,
seguido del dengue 1, estos dos juntos suman casi el 99% de los casos, y muy poca circulación del dengue 3. Separados por provincia, tenemos que la provincia de Buenos Aires, la mayor circulación es del dengue 2, seguido del 1, y un solo caso reportado hasta la actualidad de dengue 3, en la localidad de Moreno. Morón, perdón, Morón. Y además hay 122 casos diagnosticados de coinfección DEN 1, DEN 2, con asociado uno de estos a un caso fatal. ¿Sí? Después la otra provincia que tiene más circulación de DEN 3 es Entre Ríos y Córdoba. Con respecto a los fallecidos, la mortalidad es mayor a medida que aumenta la edad, ¿sí? Y esto está relacionado también con la fragilidad. Con respecto a los sexos, el 55% en casi todos los grupos etarios son mujeres, o sea que las mujeres se ven más afectadas, tanto por la mortalidad como por el riesgo de infección. ¿Sí? Y con respecto a los serotipos que generaron mayor mortalidad, tenemos que, si bien de 97 casos, 87, perdón, casos diagnosticados, el 50 que se pudo tipificar el serotipo que produjo la infección, tenemos que el 52 casos fueron por dengue 1, asociados siempre a mortalidad, 29 por dengue 1, 52 por dengue 2, bueno, y les decía hoy lo de la coinfección, que fueron 22 casos, pero uno solo mortal, en un paciente que no tenía factores de riesgo. Los factores de riesgo que se asociaron a mayor comorbilidad fueron la enfermedad cardíaca, la obesidad y la diabetes. La situación en la provincia de Buenos Aires, bueno, un poquito ya más o menos hablamos, se diagnosticó dengue autóctono en 56 municipios. En la temporada fueron confirmados 778.000 casos. De esos, 767 fueron con signos de alarma y 45 fallecidos. El pico fue en la semana 12, luego comenzó el descenso. ¿Sí? No podemos hablar todavía de un descenso porque en la semana 15 pueden haber más casos diagnosticados por una cuestión de carga en el sistema y de diagnóstico. Cuando comparamos esta temporada con temporadas previas, lo que podemos ver es no solamente un aumento de casos, sino que la cantidad de casos comenzaron a aparecer antes de lo habitual, comparado con otras temporadas. Los municipios más afectados por esta enfermedad fueron José Cepaz, San Miguel, básicamente el conurbano bonaerense, ¿sí? O el Gran Buenos Aires. Bueno, y con respecto a los serotipos, lo que ya había comentado, que la mayor circulación es del serotipo 2. Bueno, traté de acelerar un poco para bueno. Así que ahora venimos a las preguntas. Vamos con las preguntas online. Doctora Frey, ¿quiere hacer pregunta? Ahí va, ahí la habilitamos. Hola, buenos días nuevamente. Mi pregunta es, yo soy de Reconquista Santa Fe, estamos al norte, ¿no? Yo soy infectóloga y soy clínica, y lo que yo noto es que hay muchos subdiagnósticos que dicen, porque estamos en epidemia, entonces todo es dengue, y todo es dengue y no piden laboratorio, entonces no se confirma, tampoco se denuncian los casos. Y creo que eso, no sé cómo
si realmente por ahí cómo vos vas a controlar realmente por el nexo, dicen por nexo, y no se confirma. ¿Cómo ustedes llevan la estadística? ¿Cómo epidemiológicamente ustedes realmente saben que es así o no? Porque no tenemos la confirmación por la clínica, solamente es por clínica. Y muchos otros casos acá en el norte también, que también producen fiebre y un cuadro similar. Y te digo la variedad, nosotros ya el año pasado fue el brote en esta zona, hubo más el año pasado que actualmente. Y es tan variable este dengue, es tan distinto en diferentes personas que en algunos los cae muy mal, los lleva hasta estar internado, y hay otros que tienen solamente 2 días de fiebre y listo, levantan. Entonces, ¿cómo epidemiológicamente ustedes pueden guiarse de una estadística si no tenemos una confirmación de laboratorio? No sé si me entendés mi pregunta. Hola, ¿ahí me escuchan? En realidad, no todos los dengues necesitan confirmación con laboratorio, porque está la posibilidad de hacer el diagnóstico por el nexo epidemiológico. Lo que pasa es que si no se rellena esa ficha, no se cuenta. Claramente el número debe ser muchísimo mayor. Yo creo que debería ser 3 veces más, pero es una estimación que yo hago, porque entre los que no consultan, los asintomáticos, y los que consultan, pero no se rellena la ficha o no se pide método complementario para estudio, o no se diagnostica como caso sospechoso por nexo epidemiológico, tenemos una gran falencia. Nosotros podemos hablar de los datos que tenemos. Por eso la insistencia y el pedido siempre a los médicos y a los que trabajan en salud que se rellenen las fichas, no solo para esta enfermedad, sino para las otras también. Lo que pasa que, bueno, a veces el trabajo asistencial sobrepasa lo administrativo. Bueno, y no hay forma que los médicos, y menos en la parte privada, completen la ficha. No, ya no sabemos cómo hacer. Doctora, gracias por el planteo. La variabilidad clínica, eso ustedes, todo en el noreste argentino, lo han demostrado, es lo que tiene que ver con la introducción de dengue 2, que es el tipo más virulento. Y lo vemos en aquellas personas que han fallecido y tienen la determinación de tipo. Eso por un lado, o sea que realmente hay un cambio importante en la clínica. Por el otro, Reconquista es una localidad pequeña, se conocen, hay que trabajar mancomunadamente, subsector público y privado, que los colegas entiendan que si no se notifica, el problema no está. Y si el problema no está, no hay asignación de recursos. Y esto vale absolutamente para todos. Entonces, todos aquellos que hayan asistido a casos de dengue, completen los datos. Hay un retraso muy importante en la carga de datos, por esto que los colegas están sobrepasados por la demanda asistencial, pero aunque sea tardíamente, hay que hacerlo porque la casuística se lleva por fecha de inicio de síntomas. Hasta ahora el récord, como señalaba muy bien la doctora, lo tenemos en la semana epidemiológica 12, que es la del 17 de marzo, con 48.000 casos notificados. Pero esto es dinámico porque en la medida que siga la carga, los números van a ir cambiando. Lo otro, ahora hablamos de epidemia de dengue, pero en cualquier enfermedad en situación de epidemia desborda el sistema, desborda los laboratorios y por lo tanto tenemos que ir a la definición de caso por nexo epidemiológico. La Autoridad Sanitaria Nacional ha pautado que en esta situación de epidemia, con la epidemia más grande hasta ahora de nuestra historia, se toman 2 muestras por semana por establecimiento asistencial. ¿Esto para qué? Dirigido fundamentalmente a sostener la vigilancia por tipo. Tenemos el 3 ahí acechando, en el 2023 estuvo en Tucumán y Catamarca, ahora lo tenemos en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, como señaló muy bien la doctora, solamente un caso. O sea que ese es el criterio. Pero reúnanse, conversen, ustedes tienen en Santa Fe un lujo de infectología y epidemiología como es Andrea Uboldi, así que quede esto claro. Si no notifico, no tengo el problema y no tengo asignación de recursos.
en el nivel nacional se está trabajando con lo que se llama la hoja de ruta para resolver los departamentos en los cuales se va a administrar bajo programa nacional la vacuna Qdenga, y entonces, si en Reconquista no hay notificación, no está el problema y no van a ser considerados porque se va a tener en cuenta tasa de incidencia acumulada para definir los municipios en los cuales se va a recomendar la vacunación. Gracias. Tal vez Ok. ahora con eso de la Lo vacuna, que que me- todo el mundo está, viste, la vacuna hoy en día, todo el mundo se la quiere colocar, haya o no tenido dengue, tal vez con eso uno pueda llegar a, a lograr que el paciente por lo menos le diga al médico, che, completame la ficha para poder mandar y poder el día de mañana poder tener la vacuna, porque es algo que la población la quiere, por lo menos en esta zona, y tal vez exigiendo completar la ficha y poder ver realmente cómo estamos, sea alguna motivación para los médicos para completar la ficha, ¿no? Hay una ficha que es nueva, que está subida en la página del ministerio, que es para denuncia en situación de brote, y no es la ficha larga, es la ficha que tiene los datos, digamos, casi del paciente nada más. Entran 3 fichas por hoja, o sea, es muy poco los datos que requiere y eso agiliza muchísimo la denuncia. Y se usa más que nada cuando uno hace el diagnóstico por la situación epidemiológica que tiene en el lugar. Eso agiliza mucho y permite la mejor denuncia y un número más cercano a lo que es la realidad. Y Doctora, ¿puede esa, repetir dónde la bajan? Porque han preguntado eso. ¿De dónde descargan eso? Si ustedes ponen en Google ficha de notificación dengue, los va a mandar directamente a la página del Ministerio de Salud de la Nación. Y ahí están todas las fichas de todas las enfermedades que son de denuncia. Hay una que dice notificación de síndrome febril agudo en región con fiebre hemorrágica argentina, otra que dice en región sin fiebre hemorrágica argentina. Esa es la general, la grande, la que son 2 carillas, pero más abajo encuentran la de dengue en caso de brote. Y esa es una carilla y permite denunciar de a 3 pacientes, digamos. O sea, son muy pocos los datos que se requieren para rellenar esa planilla. Y agiliza muchísimo el trabajo, ¿no? Más ahí, en un lugar como el que estás vos, que tiene muchos casos. Si es un lugar, como por ejemplo la localidad que nosotros tenemos, que estamos acá ahora, en esa hay que rellenar la larga porque hay que ir a buscar la casa, hay que buscar los reservorios, hay que ir a... Te quiero llevar a la zona nuestra. Vos sos de Bahía Blanca, nosotros, para los que saben, los que están conectados online, estamos en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, hoy en Coronel Suárez, y estamos viendo, ¿no?, como en un espejo la situación de ustedes, cómo crecieron durante todo este año y lo que venían del año pasado, primero teniendo la EDES, nosotros rescatamos el EDES esta semana y nos estamos imaginando que vamos a vivir el proceso de ustedes, tanto nosotros como los que estamos hoy acá, Carué, Guaminí, Pigüez, Torkins. Y bueno, contanos un poco cómo sucedió eso, cómo nos tenemos que preparar epidemiológicamente y sanitariamente, viendo que compartimos el clima, compartimos los traspasos de la gente, todos nos juntamos en Montehermoso o en Claromecó, así que imaginamos que a partir de ahora ya tenemos que estar trabajando a fondo con las medidas para no tener un pico tan alto que ya sabemos de antemano que lo vamos a tener y probablemente con estos datos de que ya estamos incorporando otros serotipos y demás de dengue. Bueno, contanos un poco cómo nos tenemos que mover y cómo fue la experiencia de ustedes en Bahía Blanca. Bueno, nosotros las primeras ovitrampas positivas las tuvimos, cualquier cosa me corrigen las chicas, porque por ahí eso no. Cuando empezó la pandemia, las primeras ovitrampas positivas fueron en la terminal, que los mosquitos viajaban en las bauleras de los colectivos que venían de Buenos Aires y de La Plata, trayendo estudiantes o gente que iba a hacer trámites. Bueno, venían los mosquitos en las bauleras y esas fueron las primeras ovitrampas en esa región, donde aparecieron los primeros aislamientos del vector. Durante todo este tiempo fue creciendo la cantidad de ovitrampas positivas. Hay un trabajo muy intenso del municipio, hay una referente que se puso la camiseta y persigue las ovitrampas de todos los lugares, es donde las colocan, y las revisa ella puntualmente.
Bueno, este año por primera vez tuvimos los primeros casos autóctonos de dengue. Notificados como caso confirmado hay 57, pero la realidad es que hay muchos más y nosotros lo sabemos porque lo vemos en la práctica diaria, por una cuestión de que, lo que les decía hoy, a ver, el paciente que se atiende en hospital privado y que no se lo cubre la obra social y que no lo puede pagar, queda como paciente como un caso sospechoso, o a veces el médico, si no tiene la intención de hacer la planilla, ni siquiera como es. Solamente el paciente y su familia sabe que tuvo un caso sospechoso de dengue porque el médico no lo denuncia, no podemos hacer el diagnóstico por laboratorio. Entonces, muchos de los casos quedan sin diagnóstico. Después, se trabajó intensamente, lo que pasa que ya la población de mosquitos de este año fue imposible. De hecho, tuvimos hasta mosquitos de otras especies que no habíamos tenido antes, que son los que transmiten otras enfermedades que después van a hablar a otros colegas. Pero el trabajo fue empezar medio como que nadie se lo... Si bien sabíamos que estaba el vector, no pensamos que tan rápido iba a haber tanta cantidad de casos de dengue de golpe. O sea, como consejo, empezar a, ya que tuvieron la primera ovitrampa positiva, empezar a trabajar en la concientización de la comunidad, en la descacharrización, porque eso va a ser lo único. Una vez que tienen el vector y viene alguien virémico y lo pica, listo, ya está. O sea, ya el crecimiento puede ser exponencial. El trabajo ahí es mucho más difícil porque el matar a los mosquitos adultos insume mucho trabajo, mucha plata y no es tan efectivo. O sea, el trabajo es fundamental ahora, ¿sí? Y después concientizar al equipo de salud para el diagnóstico de los pacientes sintomáticos. O sea, paciente que consulta con fiebre, interrogar bien sobre el antecedente de viaje, ¿sí? Por ahí uno antes decía, vos te fuiste a Punta Cana, si no te fuiste a un país afuera, ahora te vas a Bahía Blanca a hacerte un estudio, volvés y tenés fiebre y bueno, ya sos un caso sospechoso, ¿sí? Es fundamental eso, porque ahora ya en la región empezó a ver, o ir a La Plata, o ir a Buenos Aires, o ir a alguna zona del conurbano, ¿sí? Bien, bueno, la vacuna no está estudiada en menores de 4 años, así que por ahora no se las podemos aplicar. La vacuna es una vacuna eficaz, requiere 2 dosis, como dijo la doctora hoy, no está disponible en el sector público, por lo menos ahora y en esta situación epidemiológica en este lugar. No, bueno, tiene buena inmunogenicidad, o sea que esto qué quiere decir que genera buena cantidad de anticuerpos, fundamentalmente contra el dengue 2 y el dengue 1, que con el tiempo van desapareciendo. Lo que sí está demostrado que genera mucha más respuesta si la persona tuvo previamente dengue. Entonces, ahí es importante donde entra el juego de decir, bueno, trato de hacer el diagnóstico del que lo sospecho, ¿no? Porque por ahí sería un punto que uno tiene más en cuenta al momento de indicar. Más si es de difícil acceso por los costos. Espere, porque si no tiene micrófono, los del otro lado no escuchan. Hola. Si la persona tuvo dengue, Sí. ¿al cuánto tiempo le tenemos que dar la primera dosis de la vacuna? No hay un tiempo estipulado obligatorio, digamos, ni un máximo ni un mínimo, ¿no? Pero se podría dar después de los 3 meses, sabiendo que la enfermedad genera inmunidad y durante los primeros, entre 3 y 6 meses, la persona tiene inmunidad por la propia infección. O sea que es un periodo que uno podría quedarse tranquilo que no va a tener dengue de nuevo, ¿sí? Después de ahí es cuando empieza a haber más riesgos de infección por otro serotipo, ¿sí? Porque la inmunidad se pierde con respecto a la infección y tener en cuenta que la vacuna no es me la pongo y ya mañana tengo anticuerpos, ¿no? Lleva, o sea, tenemos una dosis de refuerzo a los 3 meses, entonces eso me hace que yo tenga que esperar a tener la segunda dosis que me haga efecto la segunda dosis, que es más o menos a los 14 días. Gracias. De nada. Acá hay preguntas en el Zoom. La doctora Estela Mari Schmidt, a ver si puede ahí habilitar el audio. Sí, no es tan fácil.
No maneja bien la tecnología. Ahí está. Ahora sí. Hable, Ahí, doctora. ¿me escuchan? No, yo sobre todo quería compartir, porque soy generalista hace 30 años de un pueblo al norte de Santa Fe, y escuchaba a la colega de Reconquista cómo poder tener idea de la cantidad de casos que estamos viendo. Por ejemplo, en Santa Rosa, que es una población de 9.000 habitantes, nosotros al principio por laboratorio contamos 39 casos en nuestro pueblo, y después a través del SICAP, que es el sistema informático, con el código A90 contamos otros 110 casos. Ahora calculamos esta semana habrá otros 50 casos más. Y si me dan tiempito, porque en 30 años es la primera vez que veo tanto dengue y he aprendido a conocer bien la clínica, me llama mucho la atención acá, los serotipos son 1 y 2 también, más que todo el serotipo 1 en los casos dosados. Y en la parte privada también, a pesar de ser oligosintomáticos, no tener tanta clínica, a veces han tenido oportunidad de pagar la serología, y también he dosado S1. Y hemos visto casos con manifestaciones hemorrágicas, por ejemplo, epistaxis, sangrado de encías, metrorragias, muchas hipermenorreas en las mujeres jóvenes, hasta incluso metrorragias en una mujer de 70 años. Pero no es lo más común, ¿no? Lo más común del cuadro, que lo comento porque por ahí les sirve para el diagnóstico, fueron los 2-3 días de fiebre y mialgias, intensa, mucha postración de no poder levantar al paciente de la camilla cuando ha ido a consultorio porque no podía incorporarse. Y después seguido de, a lo mejor cuando parecía que ya estaba calmando el cuadro, unos 4 o 5 días de náuseas, vómito, a veces diarrea, y el prurito. El prurito y a veces con dermatitis y a veces no. Lo que hemos visto mucho es o el prurito al final del cuadro, los 2 últimos días, ya en la etapa de cuando ya pasó el 5º o 7º día, que son los peores, o al principio del cuadro. He tenido, por ejemplo, pacientes de 5 días de prurito de no poder dormir, que calman un poco, muy poco, con algún antialérgico. Otras dermatitis tipo como si tuvieran la piel quemada del sol, con mucho calor. Otros síntomas también como sofocación, como si fuera una transpiración nocturna de TBC, y también trastornos del gusto amargo en la boca. Bueno, sobre todo eso, ¿no? La variedad de síntomas que se van generando en el transcurso de una semana, 10 días. En Santa Fe Capital hubo casos de fallecimiento de mujeres entre 30 y 40 años, incluso sin comorbilidades, por miocarditis. También a tener muy en cuenta como alarma la hipotensión. Yo, por ejemplo, pacientes que son hipertensos, le he tenido que sacar los antihipertensivos, de tener habituales de 140, 150, han bajado a 70-40 y se han hipotensado, y también tener como alarma por las miocarditis la hipotensión. Así que bueno, sobre todo compartir eso, que es la primera vez en 30 años que veo tanto dengue, y bueno, que se puede contabilizar. Los primeros sí llenábamos la ficha completa, y que aunque no tengamos serología, porque después por nexo epidemiológico ya no podíamos hacer serología, sí le he pedido a todos los pacientes un hemograma con plaquetas, y todos me han traído o una leucopenia de 2.200, 2.300, siempre abajo de 4.000, o un recuento de plaquetas abajo de 150, hasta 24.000, 50.000, pero siempre las plaquetas movidas, o una u otra. Así que eso, con un simple hemograma con plaquetas, yo a ese paciente le puedo decir
unido a la clínica, que es bastante soberana cuando vienen al médico, es porque son bien sintomáticos, pero sabemos que hay pacientes con síntomas de muy poco, una debilidad, 1 o 2 días de fiebre, y como han tenido oportunidad, les hicimos el serotipo y también han sido positivos, o sea, que hay más de la mitad de los pacientes que sabemos que hay más casos que no vienen al médico y lo pasan en la casa con reposo. Pero bueno, Muchas gracias. era Gracias. compartir. Muchas Era gracias por compartir. el aporte, doctora. ¿Nos reitera, por favor, de qué localidad es? Santa Rosa de Calchines, a 40 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Bien, con respecto a lo que usted refiere, las manifestaciones cutáneas, el dengue tiene 2 tipos de exantema. Uno durante la fase febril, que en general es un exantema eritemato-maculopapular, muy raramente puede ser petequial, y el de la fase de declinación de la temperatura, cuando la persona está normotérmica, que ese es el exantema que es el mar rojo con islas blancas, que es patognomónico de dengue y que es terriblemente pruriginoso y no responde ese prurito a los antialérgicos ni a los corticoides, que son medicaciones, el corticoide está proscripto en la persona que está con dengue en curso. Y lo que usted señalaba muy bien son los signos de alarma. Cuando más tenemos que vigilar a la persona con dengue es cuando la fiebre declina. Esas 48 horas siguientes a la declinación de la fiebre es el periodo crítico, y esto cuando estamos formulando el diagnóstico lo tenemos que advertir a la persona, por más que la persona con dengue debemos controlarlo cada 48 horas, y dando siempre y por escrito los signos de alarma. Gracias, doctora. Acá leo 2 preguntas del chat. ¿Dipirona se puede dar? Idealmente no, hay que dar paracetamol. Porque, claro, lo que pasa que en las normas de la provincia, acá comenta la doctora que sí que está, pero idealmente si se puede no usar, mejor por el riesgo de las hemorragias. Claro, sí. Y bueno, sumado a los efectos adversos de la dipirona, de la aplasia y la reacción cutánea. Sí, solamente en el alérgico, que la alergia al paracetamol es rarísima, es la única condición en la cual se puede utilizar dipirona. Pero el provincia prácticamente tomó las normas de la Organización Panamericana de la Salud y ahí viene fue un emergente de este año. No se debe usar dipirona, creo que solo paracetamol es el concepto que hay que reforzar. Y Bien. si no baja la fiebre, se pueden usar medios físicos. Y la otra pregunta dice, ¿el huevo de mosquito puede estar infectado del virus y vivir cuánto tiempo? Sí, sí puede estar infectado y puede vivir de una temporada a la otra, de un año al otro. Por eso la persistencia de la enfermedad. Si se muriese con el mosquito, matamos los mosquitos adultos y la enfermedad no se propagaría ni se persistiría. Es por eso que insistimos en la descacharrización y en la eliminación de los reservorios de larvas, las piletas, todo lo que pueda contener huevos de mosquito, hay que limpiarlo, eliminarlo o evitar que se vuelva a juntar agua. Muy bien, gracias. Ahora se hace un corte, ¿no? ¿Se hace un corte? Ahora esa pregunta. Bueno, ¿quieren venir, chicos? Bueno, vamos a pasar ahora a un break. Paramos un ratito, tomamos un café, descansamos y escuchamos las otras disertaciones, pero antes van a pasar el bloque de candidatos, de concejales, no de candidatos. Claro, me equivoqué, no son, ya están en ejercicio. Así que los escuchamos. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, desde el Consejo Deliberante tomamos conocimiento de este importante evento que se iba a realizar aquí en Coronel Suárez, así que decidimos declarar de interés esta 5ª jornada de infectología que se están dando hoy aquí en Coronel Suárez, así que agradecemos la presencia
de todos los profesionales que nos acompañan, de todo el público presente, de enfermeros y de distintas instituciones aquí de la ciudad de Coronel Suárez, al cual estamos a todos muy, muy agradecidos. Muchísimas gracias. Este evento